Peña Maldonado y Asociados, S.C., le brinda la siguiente capacitación con lo nuevo de la factura electrónica relativo a la versión 3.3 y complemento de pagos. Versión 3.3, Vigencia y convivencia. Vigencia. A partir del 1 de diciembre del 2017, la única versión válida para emitir las facturas electrónicas será la versión 3.3. Convivencia. A partir del 1 de julio del 2017 entra en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica. No obstante, los contribuyentes podrán continuar emitiendo facturas en la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre del 2017, con el objetivo de que, durante la convivencia de versiones, migren paulatinamente sus procesos de facturación. El nuevo CFDI 3.3. Uno de los principales cambios de la versión será sobre la estructura y formación del XML. Esta estructura cambia de manera importante. Se han eliminado un total de 40 atributos en las etiquetas y se han añadido un total de 20 etiquetas nuevas incorporando el nacimiento de la versión 3.3. El reto es el llenado o poblado de información en la nueva estructura a partir de información contenida en los nuevos catálogos. Uno de los impactos importantes es aplicar cálculos aritméticos para llenado de algunas etiquetas cuyo contenido sean importes. Como se ha indicado, la nueva estructura reta al llenado o poblado correcto de los datos. Los catálogos permitirán que la información proporcionada por los contribuyentes sea homogénea. Recomendamos familiarizarse con los nuevos catálogos publicados por el SAT. Los programas de factura electrónica y la información generada por los ERP deberán de ser capaces de alimentar esta información para el cumplimiento de la estructura. También los programas deberán aplicar las reglas de validación y de cálculo al momento de la emisión del CFDI versión 3.3. Ahora no se permitirán valores cero y tampoco valores negativos. Se adicionan dos tipos de comprobantes, la serie y el folio vuelven a formar parte de la cadena original y se actualizará el QR. Existirá un proceso de confirmación para los importes no congruentes y tipo de cambio fuera de rango. Asignación de la clave de confirmación por parte del PAC. El receptor asegura la generación de CFDI con estas características. El uso de zonas horarias estará basado de acuerdo al código postal del emisor. Los conceptos deben asociarse a una clave de producto o servicio. Los conceptos deben asociarse a una clave de unidad de medida estandarizada. A cada concepto se le calculará los descuentos e impuestos correspondientes a nivel partida. Nacen nuevas actividades adicionales como la emisión del CFDI con el complemento de recepción de pago. Existirán 4 maneras para cancelar un CFDI y un proceso de confirmación para cuando se lleguen a timbrar CFDI con importes de montos elevados. Los nuevos catálogos del SAT para la versión 3.3. Se han definido un total de 17 catálogos para que sean integrados al momento de llenar o poblar de datos el XML en la versión 3.3. El objetivo que se persigue es que la información generada sea homogénea por todos los contribuyentes en conjunto. Estos catálogos están sujetos para reglas de validación, para la estandarización única de las descripciones y los tipos de datos. El contribuyente deberá poner atención a los catálogos clave PROCEP y clave unidad. Una de las actividades esenciales será que el contribuyente deba relacionar estos a los productos y servicios registrados actualmente en su sistema ERP. Comprobantes relacionados. Se implementa un nodo opcional con diferentes atributos para precisar información de los comprobantes relacionados con el CFDI en cuestión. Los atributos son, por ejemplo, tipo de relación que existe entre el CFDI y el o los previos, y UID, de CFDI relacionado. Atributo opcional para registrar el folio fiscal, UID, de un CFDI relacionado con el presente comprobante. El CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado, si éste sustituye a una factura cancelada.
Complemento de recepción de pagos. El complemento de recepción de pagos da vida a una nueva manera de operar y registrar las operaciones que tenga la empresa o negocio. Y debido a que este complemento se podrá utilizar únicamente cuando el pago sea efectuado después de haber emitido la factura y cuando ya se haya confirmado el pago en la cuenta. De esta manera el contribuyente, al emitir un complemento de recepción de pago, estará declarando que conoce al 100% el método de pago de dicho comprobante, que ya fue cubierto el importe del comprobante. Además, una de sus funciones principales es la de identificar las operaciones realizadas por transferencia y agregar el número de autorización de la operación. Esto quiere decir que ya no se podrá relacionar el pago con los últimos 4 dígitos de la cuenta, sino ahora se deberá indicar el número de autorización o el número de operación del movimiento, con el fin de poder identificar de una manera exacta el pago para hacerlo más claro y transparente. De modo que, si tu comprobante fue emitido en parcialidades, deberás realizar un complemento de pago por cada pago que la empresa reciba, y desde luego, haciendo referencia al UID, o comprobante fiscal. Formas de cancelar un CFDI 3.3. 1. Con solicitud de autorización por parte del proveedor. 2. Sin autorización. 3. Nota de crédito. 4. Por sustitución, tratándose de CFDIs con complemento de recepción de pago. Cancelación por solicitud de autorización. Se refiere al envío de una solicitud vía buzón tributario al receptor para comenzar la solicitud de la cancelación del comprobante y que la contraparte acepte la cancelación. Para este caso tenemos que si el emisor de un CFDI requiere cancelar un CFDI, enviará al receptor de él mismo una solicitud de cancelación a través del buzón tributario, y este deberá manifestar por el mismo medio, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes contadas a partir de la recepción de la solicitud. Se considerará que el receptor acepta tal cancelación si transcurrido el plazo mencionado no se realiza manifestación negándose. Un dato importante a mencionar es que derivado de las facilidades publicadas por la autoridad en su portal, el proceso de aceptación para proceder con la cancelación de los CFDI entrará en vigor el 1 de enero de 2018. Cancelación sin autorización. Puede realizarse la cancelación sin solicitar su autorización, si ampara ingresos por un monto de hasta 5.000 pesos, si es por concepto de nómina, egresos, traslado, o ingresos expedidos a causantes del RIF, si fue emitido mediante mis cuentas en el aplicativo Factura Fácil, si ampara retenciones e información de pagos o fue expedido en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con la regla 2.7.1.24, si fue enviado a residentes en el extranjero, para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26. Si la cancelación se hace dentro de las 72 horas inmediatas siguientes a su expedición. Nota de crédito. Tratándose de comprobantes que se emitan y ya cuentan con un CFDI relacionado con complementos de pagos, la única forma con la que podrá cancelar es a través de comprobantes de egresos, ya sea por devolución, descuento, entre otros. Por sustitución. Si nos referimos a comprobantes que incorporen el complemento para recepción de pagos, el mecanismo para aplicar correcciones será mediante sustitución, es decir, la emisión de un nuevo comprobante con los datos correctos, e incluirá los datos del UID, folio fiscal, que está sustituyendo. Aquellos comprobantes que hayan sido pagados parcial o totalmente, no podrán ser cancelados, aunque de ser incorrectos podrán realizarse correcciones. Pero no será mediante el mecanismo de cancelación, sino por medio de la sustitución del comprobante. Tratándose de comprobantes que se emitan y ya cuentan con un CFDI relacionado con complementos de pagos. Proceso de confirmación de timbrado CFDI 3.3. Un estudio realizado por el SAT en el año 2015, identificó que algunos contribuyentes caen en la mira del SAT por operaciones a las que se les atribuye el conocido error de dedo, ya que en estos comprobantes se muestran cifras que pudieran llegar a ser ruidosas para cualquier persona.
Debido a esto el SAT decidió poner cartas sobre este asunto, lanzando en esta nueva versión de facturación electrónica CFDI 3.3 la confirmación de montos mayores a 20 millones de pesos para ingresos y 400.000 pesos en adelante para la nómina. Es importante señalar que estos montos podrán ser configurados ante el SAT, debido a que, si las operaciones diarias de su negocio son mayores a estas cantidades, se deberá establecer un monto diferente para estas empresas y así evitar las solicitudes de confirmación por cada comprobante que la misma emita sobre estas cantidades. Aunque el SAT aún no ha revelado exactamente cuál va a ser el proceso correcto a seguir sobre esta instancia, sabemos que bastará con ponerse en contacto con el SAT para realizar dicha configuración. Beneficios de la versión 3.3. SAT. Beneficio: mejor control de información, junto con incorporación de información relevante de calidad. Reto: la implementación de todos los cambios aplicados en el anexo 20 que dan vida al CFDI 3.3. Contribuyentes. Beneficios: mejores procesos en sus operaciones de una manera transparente y ordenada. Reto: la adaptación a los nuevos procesos que solicita el SAT para la nueva versión de facturación electrónica CFDI 3.3.